Buen día, chicos. ¿Se ve la pizarra? Buen día, Inge, sí se ve. Gracias, gracias. Echamos, continuaremos. Entonces, de esta parte que hemos visto la semana pasada, lo que no tenemos que olvidarnos, chicos, son así para poder identificar los sistemas y se llama directamente. Les pido, por favor, traten de memorizar esto, ¿no? De decir los polos, ¿qué efecto tienen sobre el sistema? Tienen un efecto de pasabajos, ¿sí? Y los ceros tienen un efecto de pasaaltos. ¿De acuerdo? Primer concepto. Segundo concepto que tenemos que recordar de esta parte de Bode es que, de la respuesta en frecuencia, es que, fíjense, para las frecuencias que deja pasar el filtro, o sea, cuando estamos hablando de polos, para las frecuencias que deja pasar, el desfase es 0. Entonces hay que aprovechar esto, ¿no? Para hacer algunas tareas, ¿no? en el diseño de sistemas, como se llaman sistemas lineales. En cambio, en esta parte, donde las señales van atenuándose, vean que el desfase va creciendo hasta llegar a menos 90 grados. Entonces, es el segundo concepto. Lo mismo pasa acá, fíjense. Las frecuencias que deja pasar el filtro, todas las frecuencias que deja pasar, tienen un desfase de 0. ¿No? Después, las frecuencias que las atenúa tienen un desfase que llega hasta 90 grados. ¿No? Entonces, ese es el segundo concepto, ¿no? Entonces, a ver si no me he equivocado, hemos dicho, chicos, los polos, ¿qué efecto tienen? Tienen el efecto de pasaaltos, es al revés creo que he dicho. Sí, eso corríjame, por favor, chicos, si es que me he equivocado. Porque fíjense, ¿qué significa esta gráfica de acá? Significa que la magnitud no se atenúa. ¿No es cierto? En todo este trayecto no se atenúa. Se atenúa a partir de acá, la magnitud. Por tanto, deja pasar frecuencias bajas, ¿no es cierto? Y atenúa frecuencias altas. ¿De acuerdo? Las frecuencias que deja pasar no tienen desfase. Este sería frecuencias bajas pasan, entonces un filtro pasa bajos, ¿no es cierto? Y en el otro lado, las frecuencias que pasan, que no se atenúan, son las frecuencias altas, ¿no? O sea, las de este lado. ¿No? Estas frecuencias se atenúan, ¿no? Y sería esto un filtro pasa altos. Y en las frecuencias que pasan tienen desfase de 0. ¿No? En esa medida que vamos aumentando la frecuencia aquí se va atenuando, ¿no? Ahora, el otro efecto que pasa, chicos, en la respuesta en frecuencia es el concepto de la frecuencia de resonancia, ¿no? Y el pico de resonancia, que es otro de los aspectos que hay que tener cuidado en el diseño de sistemas lineales. Como estamos viendo, este pico de resonancia se da a una determinada frecuencia, que es la frecuencia de resonancia. No se olviden ustedes que por acá cerca hemos hablado de la frecuencia de corte, ¿cierto? Y la frecuencia de corte lo que hace es dividir la respuesta en frecuencia en dos partes, ¿no? Las partes que pasan, las frecuencias que pasan y las frecuencias que no pasan, ¿no? Y
un poquito más allá, fíjense, un poquito más allá de la frecuencia de corte está la frecuencia de resonancia. Entonces, en la frecuencia de resonancia, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la máxima transferencia de energía. Y eso es lo peligroso, ¿no? Cuando llega a esta frecuencia el sistema, entonces hay una máxima transferencia de energía, y si esto es muy grande, entonces puede dañar los componentes del sistema. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, chicos, está en 0 y de pronto sube hasta casi 20, vean. Entonces, harto. Y después vuelve a bajar. Entonces, por un ratito, cuando llega a esta frecuencia, el sistema está transfiriendo la máxima cantidad de energía. Entonces, hay que diseñar los componentes del sistema para que, para que no se dañen cuando llegue esta condición del sistema, ¿no? De la frecuencia de resonancia. Y vean ustedes que en la frecuencia de resonancia hay un cambio abrupto de, que se llama de desfase, ¿no? Desde 180 negativo hasta 360. Es un cambio brusco de desfase, ¿no? Ahora, ¿cuándo se va a dar esto? Se va a dar cuando nosotros queramos hacer que el filtro sea, como estamos viendo acá, que el filtro responda más rápido en esta parte, ¿no? ¿Qué se llama? En la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, acá matemáticamente, esto que estamos viendo acá, vamos a partir de esto. Como este es un máximo, ¿no es cierto? Este es un máximo, entonces vamos a aplicar la técnica de máximos y mínimos que hemos aprendido en cálculo 1, ¿no? Voy a derivar esta ecuación y la voy a igualar a 0 para la pendiente 0, ¿no? Entonces, ese puntito va a ser el máximo que voy a hallar. Usted entonces para eso, o sea, primero, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ocurre cuando los polos del sistema son complejos conjugados. ¿Listo? Entonces, esa es la última parte de los tipos de polos que tenemos, ¿no? Tenemos polos sobre el eje real y son diferentes. Entonces ahí vamos a tener una respuesta sobreamortiguada, ¿no? Y dependiendo si es polo o si es cero, vamos a tener un filtro pasa bajos o un filtro pasa altos, ¿no? Después vamos a tener lo mismo cuando los polos son iguales, están en el mismo lugar, y tenemos una respuesta críticamente amortiguada. Y lo mismo, ¿no? Dependiendo si son polos o son ceros, ¿no? Vamos a tener filtros pasa bajos o pasa altos, ¿no? Y el último caso es este, ¿no? Cuando tenemos polos complejos conjugados. Cuando tenemos polos complejos conjugados, entonces sabemos que el sistema tiene una respuesta subamortiguada. Entonces, cuando veamos una respuesta subamortiguada, está ocurriendo esto en el dominio de la frecuencia. Entonces, quiere decir que está empezando a aparecer el sobrepico, ¿no? El sobrepico de resonancia, que también lo vamos a calcular. ¿Listo? Entonces, cuando se trata de polos y de ceros, vamos a ver acá primero para el tema de polos complejos conjugados. Entonces, hacemos el mismo análisis de antes. Tenemos acá una función de transferencia donde la atenuación es 0, o sea, estamos reemplazando por J omega. Y lo que estamos haciendo es hallar su magnitud y hallar su fase. Entonces, acá está la magnitud. Este es un número complejo, ¿no? Entonces hay que multiplicar y dividir por su complejo conjugado y después hacer operaciones algebraicas, ¿no es cierto? Y sacar la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria. Entonces, de esa forma, de esto estamos sacando
la magnitud de este número complejo. Y su fase está acá. La fase va a ser la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Entonces, igual que antes hacemos, ¿no? Decimos, ¿qué pasa si la frecuencia es 0? ¿Qué pasa si la frecuencia es la frecuencia natural, no amortiguada? ¿Qué pasa si la frecuencia es grande, ¿no? Si es infinita. Entonces, en el caso del desfase, estamos viendo que el desfase para bajas frecuencias, el desfase es 0 acá. Para bajas frecuencias, el desfase es 0. Para altas frecuencias, el desfase es 180. Entonces, este es un filtro pasabajos, ¿no? Y tenemos acá, cuando estamos exactamente sobre la frecuencia natural no amortiguada, sobre omega sub n, tenemos un desfase de 90 grados. En el caso de la magnitud, ¿no? Analizando esta expresión, vamos a ver qué pasa si la frecuencia, esta relación, ¿no? De la frecuencia con la frecuencia natural no amortiguada es mucho mayor que 1, o sea, esto, ¿no? Si esto es mucho mayor que 1, entonces queda solamente omega sobre omega sub n, necesito al cuadrado. ¿De acuerdo? Y en el intervalo entre la frecuencia natural no amortiguada y el infinito, o sea, si a partir, o sea, que todo este trayecto, ¿no? En todo este trayecto vamos a tener una pendiente de 40 dB por década. Si solamente es aplicar esta condición, ¿no? ¿Qué pasa si esto es mucho mayor que 1? ¿Se ve, chicos? O sea, me queda esto, ¿no? Porque fíjense, esto se multiplica por z, que es un número chiquitito, está entre 0 y 1, ¿no? Sin incluir el 0 y el 1. Entonces, esto por z, esto es más pequeño que lo que queda acá, ¿no? Por tanto, aproximando, me quedaría la raíz cuadrada de omega al cuadrado sobre omega sub n al cuadrado, todo al cuadrado, ¿no? Se va al cuadrado con la raíz y me queda esto. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa exactamente cuando la frecuencia es igual a la frecuencia natural no amortiguada? Entonces tenemos 0 dB, ¿no? Porque acá va a ser 1 menos, o sea, esto va a ser 1 y esto va a ser 1, ¿no? Va a ser 1 menos 1, 0, ¿necesito? Y la raíz cuadrada de esto se va a ir al cuadrado con esto y va a ser la raíz cuadrada de un número bien chiquitito, ¿no? Porque esto va a ser 2 por un número que está entre 0 y 1. Entonces, más o menos esto me va a dar la raíz de un número inferior a, o sea, de un número pequeñito me va a dar casi 0, ¿no? Entonces, aproximadamente 0. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué pasa si esto es mucho menor que 1? Entonces, se va esto y me queda 1 más esto, ¿no? Entonces, como este número es pequeñito también, vamos a tener raíz de 1, ¿no? Y por tanto vamos a tener 20, una que se llama 20 logaritmo de 1, que es 0. ¿No es cierto? Entonces, cuando tenemos polos complejos conjugados, vamos a tener un filtro pasabajos de una pendiente mayor, de 40 dB por década. Pero el peligro es que puede presentarse una frecuencia de resonancia que, si es grande, puede dañar el sistema. Entonces, polos complejos, filtro pasabajos. Polos complejos, filtro pasabajos. Ahora, ¿qué pasa con los ceros? Cuando tenemos ceros complejos conjugados, entonces tenemos un filtro pasaltos.
¿no? Un filtro pasa altos. Y hacemos el mismo análisis, ¿no? Sacamos la magnitud de esto y sacamos la fase de esto. Acá es directo, ¿no? Como he hecho un número complejo, vamos a tener su parte real que va a ser esto, perdón, va a ser esta y la parte imaginaria va a ser esto con esto, ¿no? Aquí hay J, aquí hay J, ¿no? Entonces, la parte imaginaria, la parte real. Entonces, sacamos otra vez su magnitud, otra vez la fase, con la única diferencia, vean, con respecto a esto, con la única diferencia de que el signo va a cambiar, ¿no? Acá es menos 20, acá va a ser 20 nomás, ¿no? Porque no hay logaritmo de 1 sobre esto, ¿no? Entonces hacemos el mismo análisis y vamos a tener una pendiente de 40 dB por década, esta pendiente. Entonces, igual que en el caso de los polos, los ceros van a permitirnos implementar un filtro pasabajos, pero el peligro otra vez es la frecuencia de resonancia, esta que está acá en celeste. Entonces ahora pasaremos a calcular la frecuencia de resonancia. Entonces para eso podemos utilizar el ejemplo del filtro pasabajos y tenemos su magnitud, ¿no? Entonces, por facilidad, chicos, para no complicarnos la vida, vamos a agarrar a esta expresión que está dentro de la raíz, le vamos a dar el nombre de G de omega. Entonces, nos creamos otra ecuación y vamos a trabajar con esta ecuación. O sea, vamos a derivar esta ecuación, vamos a hacer todo esta ecuación. Necesito entonces, por ejemplo, si hallamos acá máximos, quiere decir que es un mínimo, ¿no? Porque va a ser 1 sobre esto. Y si hallamos un mínimo, va a ser un máximo, ¿no? Nada más. Entonces, a esto lo que vamos a hacer es derivarlo, igualarlo a 0, lo que hemos dicho, para hallar la frecuencia de resonancia. Esta es una tercera frecuencia, fíjense, que estamos identificando en los sistemas lineales. Hemos identificado dos, ¿no? La frecuencia natural no amortiguada, omega sub n, y la frecuencia natural amortiguada, omega sub d, ¿no? Y las dos están relacionadas, ¿se acuerdan? Omega sub n es igual a omega sub d, omega sub d es igual a omega sub n por la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 1 menos z al cuadrado, ¿no? Entonces, para calcular la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia que está en la que ocurre este pico de resonancia, ¿sí? Estamos haciendo eso, vamos a derivar, igualamos a 0. Entonces, otra vez por facilidad solamente, a esta relación de frecuencias le vamos a llamar X. Entonces volvemos a escribir la ecuación de una manera más sencilla. Y derivando esto e igualando a 0 tenemos esta ecuación. Es una ecuación de tercer grado, donde X es igual a 0, es la primera raíz, y me queda un polinomio de segundo grado, que resolviendo me queda esto. ¿Sí? Entonces, la frecuencia natural, la frecuencia de resonancia va a tener esta expresión. La frecuencia de resonancia va a tener esta expresión. Entonces, fíjense que acá los valores para los que es válida esta ecuación están entre el 0 y 0.707, que es 1 sobre raíz de 2. Entonces, no todos los sistemas lineales, no todos los sistemas de segundo orden van a poder cumplir esta condición. Entonces,
una vez que tenemos la frecuencia de resonancia, que es esta ecuación de acá, calculamos el pico de resonancia. El pico de resonancia entonces va a ser esta puntita de aquí arriba, ¿no? Y la vamos a denominar M sub R, el pico de resonancia. Entonces, para el pico de resonancia, lo único que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación omega sub R en esta ecuación. Necesito nada más. Entonces, en vez de poner, ¿qué se llama? En esta ecuación que tenemos por facilidad, que nos hemos construido, vamos a poner X acá. Hacemos unas cuantas operaciones algebraicas y vamos a tener el pico de resonancia, ¿no? Entonces, como la ecuación de abajo es la que hemos puesto, ¿sí? Entonces tenemos que el pico de resonancia, ¿no es cierto?, es la magnitud máxima, ¿no?, que vamos a obtener en el pico de resonancia, tiene esta ecuación. Entonces, vean, todo estamos poniendo en términos de Z, de la relación de amortiguamiento. Tenemos la frecuencia de resonancia, que depende de la frecuencia natural no amortiguada, y tenemos el pico de resonancia, que depende de la relación de amortiguamiento Z. Entonces, si tenemos la relación de amortiguamiento de un sistema de segundo orden, podemos calcular todos los parámetros del sistema, tanto en la respuesta temporal como en la respuesta en frecuencia. ¿Se entiende, chicos? Entonces, en estas pisadas, la parte matemática no me interesa mucho porque eso sabemos hacerlo. Esto les pido, por favor, siempre, chicos, revísenlo, verifiquen que está bien, que no he cometido errores al copiar. Pero lo que quiero que se quede como concepto es que cuando tenemos un sistema de segundo orden, ya sea con polos o con ceros, ¿no es cierto?, complejos conjugados, entonces vamos a tener una respuesta temporal subamortiguada. Entonces, cuando veamos una respuesta subamortiguada, tenemos que pensar en estos dos conceptos, de la frecuencia de resonancia y del pico de resonancia. Entonces, sabemos que un sistema que tiene una respuesta subamortiguada, cuando llegue a determinada frecuencia, va a haber la máxima transferencia de energía por un cachito, cuando llegamos a esta frecuencia. Y si el sistema no está preparado para soportar estos valores del pico de resonancia, entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a quemar el sistema. Entonces, siempre hay que tener cuidado de estas cosas al momento de diseñar sistemas. Entonces, siempre deberíamos prever que el sistema sea capaz de soportar esto, para que cuando llegue esta frecuencia de resonancia, omega sub R, el sistema pueda funcionar tranquilamente, ¿no? No se olviden que este concepto de la frecuencia de resonancia es el que se utiliza para hacer antenas. En una antena, lo que se quiere es que las señales electromagnéticas que están en el aire, cuando lleguen a la antena, ¿no es cierto?, la antena tiene que resonar, decimos, tiene que resonar a una frecuencia tal que coincida con la frecuencia de la señal electromagnética, de tal manera que haya este pico de resonancia, ¿no?, que haya la máxima transferencia de energía. Y en ese momento estamos sintonizando una frecuencia, o sea, una emisora o un canal de televisión. Entonces, para eso se utiliza esto de la frecuencia de resonancia. Pero si el sistema no está, previsto para que soporte eso, entonces lo que va a pasar es que cuando llegue a la frecuencia de resonancia, el sistema se va a quemar, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, el tema de la respuesta en frecuencia de sistemas lineales. Con eso cerramos el CATU
definitivamente. Este es el último capítulo, entonces con esto terminamos la materia. Solamente nos queda se llama el proyecto final de la materia y el examen final. Entonces, chicos, cualquier pregunta, por favor, no tengan dudas en levantar la mano y decir cómo es esto, no entiendo esto o cualquier cosa. ¿Hay algún comentario, chicos? Buenos días, ingeniero. Disculpe, ¿podría decirnos cuál es la ponderación del proyecto y el tercer parcial? Claro que sí. A ver, ¿dónde está la planilla? Está acá. Ah, no, perdón. La planilla está acá. Esto es de sistemas lineales. La nota total, chicos, aquí está. Esta es la nota total. Y la ponderación es esta, ¿no? Los exámenes, cada parcial vale 30 puntos. Cada parcial vale 30 puntos. Y el examen final, el proyecto final, vale 40 puntos. ¿Listo? Ahora, de esto, chicos, de esto, lo que vamos a hacer es, les propongo la siguiente división. O sea, el proyecto final vale 40 puntos de la nota total. Entonces, muchos pueden ya aprobar, por ejemplo, vean, de Joaquín, digamos, ¿no? Digamos, Joaquín, si se saca 50, digamos, entonces ya aprobado. Pero Joaquín, no te tires, estudia y sacate, digamos, 70. Entonces vas a tener 69. Si te sacas 75, tienes 71 y yo te pongo 100 acá. ¿Listo? Entonces, apunten a eso, chicos, por favor. Yo he tratado de ayudarles lo más que pueda, por eso lo he dividido el segundo parcial, por ejemplo, en 3 partes, ¿no? Hemos dado un examen en la clase, hemos dado un examen por internet y les he dado que hagan un programa más que se llama ENSE para resolver el problema de root. Entonces, los que han hecho todo han llegado a tener buenas notas, ¿no? Digamos, hay unas cuantas buenas notas, ¿no? Que están ya cerca de aprobar. Entonces, la idea, chicos, es que lleguen a 70. Y los que tienen, por ejemplo, miren, el Rodrigo puede llegar fácilmente, la Leslie puede llegar fácilmente. Después, ¿quién más? Todito se ve, el 56 tampoco está tan lejos. Están viendo incluso él que tiene 51, sacándose 75 en el final, llega a 70. Entonces, con eso les digo que pueden aprobar con buenas notas, chicos. ¿Listo? Ahora, el final, chicos, esta casilla la vamos a dividir en 2, lo que les decía, ¿no? Esos 40 puntos lo vamos a dividir en 2. Uno va a ser el examen final y otro va a ser el proyecto final. El proyecto final va a valer 60 puntos, porque va a ser un trabajo de ingeniería, ¿no? Ahorita les voy a mostrar. Y el examen vamos a dar sobre 40 puntos. ¿Listo? Entonces acá lo voy a anotar para que no nos olvidemos. Vamos a poner un comentario. ¿No? Acá el examen final va a ser, el examen va a valer 40 puntos y el proyecto va a valer 60 puntos. ¿Listo? Ahora, ¿de qué se trata el proyecto, chicos? Empezaremos a ver hoy día y tenemos mañana más para hacer el proyecto. Y si se dan cuenta, esta es la última semana de mayo. La siguiente semana ya es la primera semana de junio. Y el semestre termina el 17 de junio, chicos. Entonces nosotros deberíamos terminar todo hasta, miren, ¿hasta qué es el semestre? Hasta el 17 de junio. Entonces, el proyecto final va a ser hasta el 10 de junio, ¿sí? Para que yo tenga una semana de trabajo, o digamos hasta el domingo 12. Entonces, yo puedo trabajar todita esta semana revisando proyectos y revisando exámenes. ¿Listo? Y acá lo subo las notas al sistema. ¿De acuerdo? Y el examen final lo daríamos acá, el jueves 9.
¿Listo? Entonces, 9 examen final, proyecto final el domingo 12. Para que yo desde el lunes 13 empiece a revisar. ¿Listo? Ahora, ¿de qué se trata, chicos, el examen final? El examen final entra todo, porque es examen final. ¿Listo? Entonces pueden haber preguntas desde el primer parcial hasta esto que estamos viendo, ¿no? Lugar de las raíces y se llama la respuesta en frecuencia. El examen final va a ser bien conceptual, chicos. Lo pueden usar apuntes, hacer lo que quieran, pero el que no sabe los conceptos que están detrás de las cosas, de las fórmulas, entonces no va a poder resolver el examen. Entonces, el primer parámetro. Y el segundo, chicos, el proyecto, se trata de lo siguiente. Les voy a mandar, esto lo achicaremos. Vamos a hacer un sistema en Scilab. ¿Listo? Les voy a mandar ahorita estos 4 programas en Scilab para que veamos qué se llama, cómo se construye un sistema para lo que estamos haciendo. ¿Y de qué se va a tratar el proyecto final? Voy a insistir con esto, chicos. El sistema mixto que hemos hecho del tanque de agua con la rueda, lo vamos a simular en este sistema que vamos a hacer, en este programa que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, tienen que haber resultados coherentes. O sea, fíjense, ustedes me han mandado sus exámenes y han hecho su examen, pero ¿alguien me puede garantizar que está bien su función de transferencia? O sea, tiene que haber más o menos esto, chicos. ¿Dónde está nuestro segundo parcial? Les mandé este video, ¿se acuerdan? Ahí tengo un chorro de agua y vean, empieza a funcionar la rueda. Cuando el chorro no es grande, incluso vean, venzo la inercia, pero no logro que funcione permanentemente. Aumento el chorro y recién el sistema empieza a funcionar. Entonces, a medida que aumento la cantidad de agua, el caudal, entonces vean, la rueda gira más rápido. Y vean ustedes cuando bajo el caudal de golpe, la rueda sigue girando, ¿no es cierto?, hasta alcanzar la velocidad que corresponde a este chorro. Entonces, siempre estamos tratando de vencer la inercia, o sea, no es inmediato, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, el chorro es fuerte y la rueda gira rápido. Entonces, cuando yo cierro el grifo, van a ver, la rueda sigue girando. Un cachito más y se para. Entonces, esta es la respuesta transiente, ¿no? O sea, hemos hecho un cambio de estado, ¿qué se llama? Ha seguido girando la rueda a la velocidad que estaba y poco a poco ha ido frenando, ¿no? Entonces, este video, chicos, véanlo para decir cómo debería ser la respuesta transitoria de este sistema. ¿Listo? Entonces, el proyecto final va a ser sobre esto, chicos. Vamos a insistir en esto. Quiero que se convenzan que, o sea, ¿saben cuál es el problema de la ingeniería? Lo que les dije alguna vez, chicos. Cuando estén trabajando de ingenieros, nadie va a venir a decirles que el sistema que has hecho está bien o el sistema que está hecho está mal. Nadie te lo va a calificar. No se trata ya de eso trabajando, ¿no? Sino que tú haces un sistema y tienes que asegurarte que está funcionando como te han pedido. Entonces, para eso, ¿qué hacemos los ingenieros? Nos damos modos, ¿no? Por ejemplo, digamos, hallo el modelo matemático de esto y lo llevo a la computadora. Ahí hago todas las pruebas que necesito para convencerme que lo que he hallado está bien, porque por ahí está mal. Y finalmente, ¿qué hago? Hago laboratorio, ¿no? Entonces, en el laboratorio he hecho esto, ¿no? He agarrado, me he inventado el sistemita, ¿no? Y hago las pruebas. Entonces, observando esto, me voy a dar cuenta si realmente la función de transferencia que he hallado y la he puesto en la simulación está funcionando correctamente.
¿no es cierto? O sea, de eso se trata, chicos, la ingeniería. Por eso voy a insistir en esta pregunta para el proyecto final, y tenemos que simular y tiene que ser algo así como esto, ¿no? Que me convenza que está funcionando correctamente. ¿Listo? Entonces, veremos los programitas que les voy a mandar. Les voy a mandar 4 programas. Este primer programa se trata de hacer una interfaz de usuario, vean, ¿no? Aquí me voy a dibujar el sistemita del tanque y la rueda, ¿sí? Acá voy a poner su diagrama de bloques, puede ser, ¿no es cierto? Y acá voy a hacer una ventanita donde puedo dibujar las respuestas del sistema. Entonces, acá, por ejemplo, chicos, estoy empezando con un valor de capacitor de 2, ¿no? Y los valores de R y L ya están en el sistema. Entonces, solamente voy a ir cambiando el valor del capacitor, vean. Y a medida que cambio el capacitor, cambia la forma de la respuesta. Ahí, por ejemplo, los polos, ¿cómo son? ¿Cómo son los polos ahí, chicos? Ya pues, participen. Ahí los polos van a ser complejos conjugados, no sean pues trivilines, porque la respuesta es subamortiguada, ¿no? Entonces, vean que a medida que voy haciendo que la atenuación sea 0, o sea, voy acercándome a 0, ¿no? En la atenuación, ahora voy haciendo crecer la atenuación y vean, la respuesta empieza a ser menos oscilatoria hasta que al final llega a ser, esta va a ser, puede que sea críticamente amortiguada, no sé, o esto críticamente amortiguada, y esta ya va a ser sobreamortiguada, ¿no? Entonces, el primer sistemita que les voy a mandar. Y vamos a ver cómo se hace. El segundo programa que les voy a mandar es este. Entonces tenemos el mismo sistema, pero esta vez voy a dibujar 2 cosas. ¿Ya? Entonces, a medida que voy cambiando el valor del capacitor, vean ustedes que va cambiando la respuesta en frecuencia. He dicho, la respuesta temporal. Y vean qué pasa con el pico de resonancia. Vean, acá ya empieza a aparecer. Está el pico de resonancia, ¿no? Entonces, cuando empiezan a haber este tipo de oscilaciones en el sistema, en la respuesta temporal, yo tengo que saber que en la respuesta en frecuencia se va a presentar este pico de resonancia. ¿Listo? Segundo sistema. Tercero, lo hacemos correr. Ahora tengo el mismo sistema, pero voy a poner, lo estoy separando la fase y la magnitud. Entonces voy haciendo el cambio, ¿no? Y voy a tener, vean ustedes, a medida que voy deslizando esto, me voy acercando a las oscilaciones. Acá los polos son complejos conjugados y aparece el pico de resonancia. Entonces empieza a aparecer el pico de resonancia. Ahí está, bien clarito. Pico de resonancia y la respuesta en frecuencia, ¿no es cierto? Donde para el pico de resonancia más o menos la fase es 90 grados. Aquí está. En este lado la fase es 0 y en esta parte la fase es 180 grados, ¿no? 50, 60, 70, 80, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes todo bien dibujadito, bien bonito. Y finalmente, el último sistema. En el último sistema ya le estoy poniendo la posibilidad de cambiar el componente que quiero variar, ¿no? Antes, en los anteriores 3, solo podía cambiar el capacitor.
En cambio, acá yo puedo escoger, digamos, quiero que varíe la resistencia. Entonces, vean ustedes, me lo he puesto acá, la resistencia empieza con un valor de 2, que es al medio, ¿sí? Y voy cambiando. Entonces, a medida que voy haciendo a este lado, la respuesta se está volviendo sobreamortiguada, ¿no? Entonces, puede que esta respuesta sea críticamente amortiguada y vean, tenemos acá la magnitud y aquí la fase, ¿sí? Cuando vamos al otro lado, empieza a aparecer las oscilaciones. Ahí están las oscilaciones de la respuesta temporal. Entonces, esta es una respuesta subamortiguada y vean, acá está el pico de resonancia. Pero como este sistema me permite cambiar los valores de los componentes, entonces vean ustedes que cuando yo llego al extremo, cuando la resistencia va de 0 en este sistema, entonces ocurre que tenemos un pico de resonancia infinito. Vean, aquí está. Un pico de resonancia grandote tenemos. Y en ese momento, vean qué pasa con el desfase. El desfase se vuelve, para las frecuencias que pasan, es 0 el desfase. Y de golpe, para las frecuencias que no pasan, el desfase es 180. ¿No? Aquí está. 150, 60, 70, 80. ¿No es cierto? Entonces tenemos la posibilidad de cambiar los valores de los componentes. Por ejemplo, ahora voy a cambiar a la bobina. Voy a decir, ¿qué pasa con la bobina? ¿No? Si la bobina es, ¿qué se llama? 0, por ejemplo, vean, lo voy a poner 0 la bobina, ya no oscila el sistema. Esta es una respuesta, puede que sea sobreamortiguada o críticamente amortiguada, ¿no? Habría que ver su Z. ¿Listo? Entonces, yo puedo cambiar aquí los componentes como yo desee, ¿no? Y acá, yendo al otro lado, es que empieza a oscilar, ¿no? Vean, empieza a ver el pico de resonancia, haciendo crecer la bobina. Y cuando llego al extremo superior de la bobina, oscila, pero no es el que teníamos antes, ¿no? Que empieza a oscilar el sistema permanentemente. Y finalmente puedo ponerle que sea el capacitor, ¿no? Y ahí tenemos, como en el anterior experimento, ¿no? A medida que el capacitor se va haciendo pequeñito, tenemos unas oscilaciones y aparece el pico de resonancia. ¿Listo? Entonces voy a mandar, chicos, estos 4 programas. Les pido, por favor, que los vean. ¿Para qué? Mañana nos vamos a dedicar exclusivamente a esto. ¿Listo? Primero quiero que los estudien, que hagan el esfuerzo de entenderlos. A ver, ¿para qué sirve cada cosa? O sea, ustedes ya saben manejar todo esto, ¿no? De los handles, de los manejadores. Entonces, aquí hemos usado todo lo que sabemos. Y el resto es programación, ¿no? Lo que hemos aprendido en ETN 307, ¿no? Los conceptos de programación. ¿Listo? Entonces, quiero que hagan eso, chicos, para mañana. Y mañana nos veremos en detalle cómo se hace esto. Algo más quiero decirles en esta clase. ¿Qué vamos a hacer acá? Para hacer correr estos programas que les he mandado, que les voy a mandar, mejor dicho, perdón, necesito que instalen en su Scilab, necesito que instalen esto. ¿Están viendo? Ahí dice Module Manager Atoms. ¿Me han copiado? Sí. Entonces, hago clic sobre esto y ahí me salen todos los módulos que yo puedo instalar en Scilab. Entonces, acá está el GUI, una interfaz gráfica, ¿no? Es el GUI. Y de ese GUI Builder acá está. Entonces, cuando lo instalo esto, chicos, acá está, fíjense, cuando hagan clic sobre eso, va a salir instalar. Una vez que está instalado,
me va a decir cómo usarlo. Mira, acá está el comando. GBuilder. ¿Listo? Entonces, cuando yo le pongo en la consola, GBuilder, me sale esta interfaz. Y acá voy a construir la interfaz gráfica que han visto en la pantalla. Entonces, quiero, poder, por ejemplo, poner un texto. Acá está texto, ¿no? Acá le vamos a poner 1, digamos. ¿Y qué quiero que se llame mi texto? Que se llame ETN 506, digamos. Lo que se va desplegando. Entonces, vean, hago clic en algún lado y ahí está. Entonces, tengo una cajita con un texto que adentro se llama ETN 506. Ahora, si quiero poner otras cosas, digamos, quiero poner un radio button para hacer los botoncitos para cambiar los valores de los componentes, es este radio button. Entonces acá le podemos poner un nombre, 2. Esto que se llame, qué sé yo, R, digamos, una resistencia. Entonces vamos a poner aquí al ladito, ¿no? Ahí sí vamos a poner. Y ahí está, ¿no? El radio button con su valorcito. Entonces, si quiero tres componentes, voy a poner otro. Le voy a llamar 3. Y esto va a ser el capacitor, digamos. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, así voy construyendo mi interfaz de usuario. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tenga construido esto, chicos, lo guardo. Me voy acá a generar y le pongo generar el código GUI. Entonces ahí está. Lo voy a poner ahora en mi escritorio, ¿ya? Para que lo vean. Acá le vamos a poner prueba. Y lo guardamos. Listo. Entonces acá está el archivo prueba.sce, que es todo este relajo. Entonces cuando yo lo hago correr opa. Este hay que cerrar. Cuando hago correr ven, ha corrido el programita, ¿no? Ha corrido el programita y me está permitiendo escoger mis botoncitos, lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Ahora, esto les muestro, chicos, para que vean de dónde he sacado estas cosas, ¿no? Vean que siempre que pone un objeto el Scilab en la pantalla, le pone todo, vean. Vean, todito es esto. Igual aquí. Todito del segundo objeto. ¿No? Y aquí está del tercer objeto. Entonces hemos dibujado un texto y 2 radio buttons, ¿no es cierto? Entonces acá está el texto y los 2 radio buttons. Pero para todito se ha puesto todos sus parámetros. ¿Listo? Entonces, no todos los parámetros funcionan en todos los objetos de la pantalla, ¿no? Si ustedes comparan con mis programas, acá, por ejemplo, aquí está el desplazador. Solamente he usado los componentes que yo necesito. Más chiquitito. ¿Listo? Entonces, de eso se trata, chicos. Aquí están los radio buttons, por ejemplo, vean. No tengo todas las cosas, ¿no? Mis 3 radio buttons, ¿no? Que tienen los mismos componentes, excepto sus posiciones cambian, ¿no? Esto. Necesito sus posiciones. Entonces, dense cuenta, acá es, por ejemplo, 0.85, acá es 0.8. Entonces yo, ¿qué se llama? He ido cambiando las cosas para acomodar mis objetos en la pantalla y que se vea bonito.
¿Listo? Entonces, con esto, chicos, por favor, les pido que estudien estos 4 programitas que les voy a mandar ahorita y vayan haciendo la prueba como estoy haciendo ahorita en esta prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, cámbienlo el color, digamos, o el tamaño de la figura, vean. Aquí pueden poner esa figura, ¿de qué tamaño es? Es de este tamaño, esto. Lo haremos, o lo cambiaremos el texto, digamos, vean, ETN 506. ¿Dónde está el texto? El control handles. A ver si alguien me ayuda a ubicar en todo este mar de desmadre. Visible graphics name, window, fonts, units, pointer, foreground. Posición. Texto, valor. ¿Dónde está? ¿Esto qué es? El 1 era el texto, ¿no es cierto? Sí. Acá está, ETN 506. Ahora le voy a poner mi nombre. Javier. Lo hago correr otra vez. Voy a cerrar esto. Hago correr otra vez. Y ahora se llama Javier, vean. ¿Listo? Entonces, ahora, por ejemplo, vean la posición, chicos. La posición está, vean, con cuántos dígitos, ¿no? 0.00, no sé cuánto. Esto ustedes lo pueden ajustar a lo que quieran. Por ejemplo, que esté en 0.1, redondeándolo. Esto que sea 0.8. Y esto que sea 0.2. Porque no necesito tanta precisión, ¿no es cierto? Ahí. Y el último que sea 0.1, ¿no? Listo, entonces lo vuelvo a hacer correr. Y vean, no hay mucha diferencia respecto a donde estaba antes, ¿no? Entonces, así pueden ir cambiando. A eso quiero que se dediquen hasta mañana. A manera de juegos, vean. Vayan cambiando las cosas para tratar de entender esto. ¿A qué se refiere? ¿Listo? Y por supuesto, chicos, el help del Scilab. Ahí está explicado todo cómo se hace. ¿No? Y acá está UI Control Properties. Y aquí están todos sus parámetros, ¿no? Del background color, del border, de la función, ¿no? Del tipo de función, ¿no? Todas esas cosas. Las restricciones, las habilitaciones, los ángulos, tamaños de letra, todo lo que hemos visto, o sea, todas estas cositas, todos estos parámetros están explicados en este help. ¿Listo? Entonces, con eso deberíamos, chicos, lograr entender cómo se hace esto y hacer nuestro propio sistema. ¿Listo? Entonces, vamos a apuntar a hacer algo como este sistema, en el que yo pueda ver, cambiar los componentes del sistema. Por ejemplo, digamos, el radio de la rueda. Se lo voy a poner más diámetro a la rueda y voy a hacerlo correr el programa. Vamos a ver qué pasa. Después quiero cambiar el caudal. Voy a cambiar el caudal, más caudal, menos caudal. Y debería pasar lo que estamos viendo en ese video, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por un tiempo debería funcionar igual y después ser más rápido. O sea, jamás van a ver en este sistema de la rueda y del tanque, van a ver que no puede oscilar. Porque en el video han visto, no hay que vuelve un rato atrás, porque eso sería esto, ¿no? Volvería un rato atrás y otra vez adelante, otra vez atrás, otra vez adelante y otra vez no. En cambio, este no. Cuando aumentamos el caudal, él sigue por un ratito en su misma velocidad hasta que vencemos la inercia y empieza a aumentar la velocidad. ¿Sí?
Entonces, ¿se entiende, chicos, cómo va a ser la metodología de evaluación del examen final? Entonces, respondiéndole a la Pandora 98, a la Damaris, el examen final vale 40 puntos de los 100 puntos del todo el semestre. De esto, de estos 40 puntos los vamos a partir en dos. El 60% de estos puntos, o sea, 24 puntos, van a ser del proyecto final. Y el examen que vamos a dar en la clase va a valer 40 puntos, o sea, 16. ¿Es cierto? Entonces, de eso tenemos los 40 puntos. Y como han visto, varios de ustedes pueden llegar, chicos, al 70 tranquilamente. O sea, yo les pido, por favor, apunten al 70. Les estoy dando toda la ayuda, todas las herramientas y el resto es trabajo de ustedes. Sé que la carrera es bien jodida, pero es lo que nos gusta, ¿no? Por eso hemos escogido estudiar ingeniería electrónica. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, cerraríamos el CATU y nos vemos mañana para discutir exclusivamente esto, ¿no? Para ver exclusivamente este tema del Scilab. Para que no se olviden, para instalar el GUI Builder tengo que irme a Atoms, acá este icono, que es una cajita. Ahí me dice qué módulos tengo para instalar. Hago clic sobre GUI, acá, GUI, y me va a salir este GUI Builder. Le digo GUI Builder y me va a salir este botón de instalar. Lo instalo. Y una vez que esté instalado, tengo que poner en la consola del Scilab este comando, ¿no? Key Builder, y me dice entre paréntesis el nombre del programa, pero como estamos creando un programa nuevo, le voy a poner el sin nombre, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Acá le pongo Key Builder. Y ahí me sale esto. Y ahí construyo mi interfaz. Entonces, chicos, mañana nos vemos. Hasta mañana, Inge. Que les vaya bien, chicos. Hasta mañana, ingeniero. Chao, Mayeli. Chao, Giovanna. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Chao, Santos. Mañana, ingeniero. Chao.